Buenos días, profe. Voy a presentar lo que es el funcionalismo. El funcionalismo, conocida como una corriente predominante en los antropólogos británicos desde los finales de los años 20 hasta los años 60, tuvo un gran impacto en la metodología de la disciplina. Su argumento es uno de los principales exponentes, Milanowski inició la etnología moderna en su trabajo del campo Trobriand, un punto de referencia de la tradición antropológica. Aún se utiliza en esta actualidad. A diferencia de las particularidades históricas en el funcionalismo, enfoque principal en el estudio del presente de las sociedades y culturas, que la investigaba. Su principal interés era analizar las interacciones y funciones de los componentes de una sociedad o cultura específica. Mironovsky y Brown eran las dos figuras destacadas del funcionalismo británico, aunque Brown en ocasiones negó al funcionalismo, o una disputa interna de sus enfoques de particular de antropología como ciencias naturales. Mironovsky nació en Polonia, eh, y Brown, en otro lado, realizó investigaciones de campo de la isla Andaman entre las poblaciones indígenas australianas y fue uno de los impulsores del enfoque del funcionalismo. Bien. eh, las teorías, postulados teóricos. Dentro de los principales teóricos se forman en las funciones que se pueden destacar varios postulados importantes. En primer lugar, se puede decir que se encontró el concepto de la totalidad integral, que sostiene en una cultura o sociedad en una totalidad coherencia en la que sus componentes están estrechamente ligados. Debido a una independencia, estudiar un componente de forma aislada, sin considerar sus relaciones con otros componentes que no son apropiados, como lo expresó el antropólogo británico. Bien, en el segundo postulado, dominado universalidad funcional, argumentó que todos los componentes de una cultura o sociedad eh, existen debido a que tienen unas funciones específicas. En su forma más extrema se sostiene que un comportamiento o un componente cumple una función, en lo que su versión más moderada se considera como una hipótesis de trabajo que debe de ser demostrada por Milanowski. En el tercer postulado se refiere a la reproducción cultural o sociedad, que se conoce como el de la unidad funcional. Y el último postulado de la funcionalidad es la analogía organicista, que implica que las sociedades de las culturas deben de ser estudiadas como que fueran organizadas individuales. Bien, en cuestiones de método, el funcionalismo adopta un enfoque antropológico que se centra en el estudio sincronizado o sincrónico de las sociedades o instituciones. Bien, eh, este enfoque se basa en una metodología empírica e inductiva, en los que considera que a partir de las observaciones cuidadosas de los hechos particulares registrados por etnógrafos, se puede extraer inclusiones generales. Los antropólogos funcionalistas se especializan en estudios detallados a unos grupos humanos de los que realizan trabajos de los campos extensos, o sea, y que se centran en las observaciones directas y participaciones en las actividades cotidianas de sus grupos. Bien, las unidades de los grupos de análisis en las funciones de las instituciones se basan especialmente en atención cómo instituciones están interconectadas en conexiones en una cultura o una sociedad. El funcionalismo en la antropología se considera una ciencia natural que se aplica en el método científico, que en el estudio social humano de la manera más como que se aborda una ciencia física y biológica. Eh, y ya, el, perdón, difusionismo. El difusionismo es una corriente del pensamiento de antropólogos que surgió como una crítica evolucionista, y ofrece explicaciones diferentes, como que se producen los cambios tecnológicos, sociales y culturales en unos grupos humanos.
Los difusionistas argumentan que las semejanzas entre diferencias de grupos humanos se deben al préstamo de influencias mutuas en ilusión y inversiones independientes y paralelas, como sostienen las evolucionistas. Desde una perspectiva del funcionalismo se interviene como un arco de flechas que se originan en un grupo humano, en un lugar o en un momento específico, y luego se difunden a grupos vecinos a través de los contactos o migraciones. Bien, en difusiones se divide en dos corrientes principales que se puede decir, mm, dos corrientes, la corriente alemana y ya, como Gravnet, ¿no? Sostiene que unos focos primitivos de difusión están perspectiva a enfatizar y la importancia de que se consideran la influencia ambientales y geografías en la difusión cultural. Bien, postulados teóricos. Los postulados teóricos de la difusión constatan que las ideas del evolucionismo en varios aspectos claves directamente del campo cultural, mientras que la evolución surge en un cambio cultural que surge una dirección evidente basada en etapas específicas y como salvajismo, ¿verdad? Y civilizaciones. La intervención independiente es paralela, a diferencia de su evolucionismo que postula a los largos humanos y inventan independientes elementos culturales similares que surgen en la evolución y bien, y cuestiones de método. El difusionismo se caracteriza por ser un enfoque metodológico en la antropología que se centra en un estudio de interacciones culturales y representamos culturales entre diferentes grupos humanos. Los antropólogos difusionistas participan en alemanes como Grauch, se desarrolla criterios en formas de semejanzas de rasgos y números de semejantes para identificar el grado de difusión y contacto cultural entre grupos. La principal preocupación de los pensadores difusionalistas era contribuir a una trayectoria histórica y geográfica de los rasgos culturales y complejos en culturas para identificar las áreas de expansión. Y muchas gracias, licenciada. Esta sería mi exposición sobre el funcionalismo y el difusionismo.